Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy los saludo para explicarles la nueva guía de trabajo y con ella pues el nuevo tema de trabajo. ¿Listo? Esa es la guía número 4. Recuerden que para hacer esta guía tienen 15 días y el tema de esta guía es estructuras textuales. Dentro de las estructuras textuales vamos a ver qué es una macroestructura, qué es una microestructura y qué es una superestructura textual. Recuerden que esta guía hace parte del segundo periodo. El desempeño es analiza textos en los cuales identifica su macroestructura, microestructura y superestructura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en esta guía. Voy a explicarles en qué consiste cada uno de estos conceptos y así ustedes pues van a poder desarrollar las actividades que se plantean en esta guía de trabajo. Quiero decirles que para analizar un texto se lo puede hacer de múltiples formas. Hay muchísimas formas que le permiten a usted tener una idea global del texto, poder sacar ideas específicas de un texto y analizarlo desde cualquier punto de vista. Entonces, cuando ustedes les plantean que analicen un texto, que lean un texto, cualquier texto que sea, una forma muy básica de empezar su análisis es determinando qué tipo de texto es. Entonces, ustedes ahí podrán decir si es un texto narrativo, si es un cuento, si es un texto informativo, si es un texto descriptivo. Van a poder decir si es un texto argumentativo, porque ustedes ya saben las características de un texto argumentativo. Me van a poder decir si es un poema, también saben las características de los textos poéticos. Y cuando usted logra determinar qué tipo de texto es, ha empezado a hacer un análisis del texto. Cuando usted determina qué tipo de texto es, informativo, descriptivo, argumentativo, el que sea, puede seguir haciendo unos análisis más profundos del texto en cuanto a su forma, pero también en cuanto a su contenido, a la forma en cómo está escrito, cómo están organizadas las ideas, si tiene ideas principales, si tiene ideas secundarias, cómo está organizada la información dentro del texto, si hay signos de puntuación, si hay conectores, si está dividido por párrafos, si está bien escrito, si tiene errores, si las ideas están mal conectadas, si los conectores están mal usados. Todo este tipo de aspectos pertenecen a un buen análisis de un texto. Cuando usted es capaz de analizar todos estos aspectos, pues va a fortalecer mucho su habilidad para comprender textos. Para que su habilidad de comprensión de lectura mejore, es necesario analizar textos de todo tipo. ¿Y cómo se los analiza? Determinando cuál es su macroestructura, cuál es su microestructura y cuál es su superestructura textual. Van a empezar, chicos, por aquí en la motivación. Y aquí en la motivación hay un video. Entonces, miren, esta guía tiene mucho material. Tiene mucho enlace que necesito que ustedes entren, por favor, a explorar esa información. Aquí en la motivación hay un video muy interesante en donde los aproximan a estos 3 conceptos para que ustedes puedan entenderlos mejor. Entonces van a ver el video, van a tomar nota de las ideas importantes. Luego aquí en los saberes previos van a contestar estas 2 preguntas. Dice, ¿cuáles son las partes de un texto argumentativo? Ustedes ya las saben porque las acabamos de ver en otra guía. Y aquí les pregunta cuáles son las partes de un cuento. Es una pregunta muy básica y ustedes los cuentos los conocen hace muchísimo tiempo y creo que tienen memorizado cuáles son las partes de todos los cuentos. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque cuando ustedes tienen en su mente las partes de estos tipos de textos, pues esas partes ya constituyen una estructura textual de ese texto. O sea, ya están comprendiendo que cuando vayan a leer un texto que tenga esas partes, posiblemente sea un cuento o un texto argumentativo. ¿Listo? Luego viene la conceptualización y aquí en la conceptualización vamos a encontrar la información relevante sobre el tema. Y aunque los términos macroestructura, microestructura y superestructura pueden resultar ser difíciles de comprender, cuando ustedes lean
y miren a qué se refiere, les va a resultar muy sencillo y muy fácil. Pero lo importante no es saber qué es cada uno de estos conceptos, sino aplicarlos en el análisis de un texto. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta guía hay actividades de leer textos y sacar su macroestructura, su microestructura y su superestructura textual. Entonces aquí, en la conceptualización, empieza explicando que la macroestructura, la microestructura y la superestructura pues hacen parte de las estructuras textuales que existen para analizar cualquier texto. Y empieza explicando la macroestructura y una idea muy clara sobre lo que es macroestructura, y es que esta hace referencia al tema de un texto. Cuando yo les digo a ustedes, por favor, determínenme la macroestructura de este texto, usted va a construir el tema de ese texto. ¿Y cómo se construye el tema de cualquier texto? Determinando cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. Cuando a usted se le pide que de un texto, por favor, saque cuál es la idea principal y saque cuáles son las ideas secundarias, es que les están pidiendo que determinen su macroestructura textual. ¿Listo? Por favor, no hay que confundir el tema con el título del texto. Es diferente. El tema es mucho más amplio. En el tema usted tiene que construir una idea. Tiene que sacar la idea principal de ese texto y algunas ideas secundarias. Eso conforma en su conjunto el tema global del texto y a su vez es la macroestructura textual. Luego, por acá, en la conceptualización les explica lo que es la superestructura. Y la superestructura hace referencia al esqueleto del texto. Hace referencia a las partes del texto. Por ejemplo, inicio, nudo y desenlace es la superestructura textual de un cuento. Todos sabemos que los cuentos tienen inicio, nudo y desenlace, y esa es la superestructura de un texto narrativo o de un cuento. Entonces, la superestructura de los textos hace referencia a las partes. ¿Sí? Miren, por ejemplo, dice aquí, representa la forma como se organiza la información en el texto. Esto es la estructura textual formal. ¿Cómo está estructurado ese texto? Está estructurado, primero hay una introducción, luego hay un desarrollo y termina con unas conclusiones. Esa es una superestructura textual. Este texto empieza con unas conclusiones, luego hay una hipótesis y luego termina con una introducción. Es una superestructura textual. Hay textos que empiezan por el final, ¿sí? Empiezan por el final, luego se van al desarrollo y terminan en el inicio. Esa es otra superestructura textual. ¿Listo? Y luego termina explicándome esta información lo que es una microestructura textual, ¿sí? Y las microestructuras ya es un análisis más profundo del texto. Y aquí es donde usted va a analizar la forma en cómo está escrito el texto, cómo están escritas las ideas, hay coherencia entre ellas, está bien escrito, la ortografía es adecuada, hay uso de signos de puntuación, hay conectores, es un lenguaje apropiado, ¿sí? Eso quiere decir lo que es una microestructura, ¿listo? Determinar si las ideas principales y secundarias en el texto están escritas correctamente. Por aquí hay unas imágenes, ¿sí? Las he puesto para que resulte más sencillo comprender este tema. Aquí hay un pequeño mapa conceptual en donde explica lo que es la macroestructura. Miren, aquí dice que la macroestructura es el tema. La microestructura es cómo están organizadas esas ideas en el texto y si están bien escritas. Y la superestructura pues hace referencia al esqueleto, a la estructura global del texto, a en qué partes está escrito. Aquí hay otra imagen en donde también se les facilita entender el tema. Y luego por último viene el trabajo individual y la evaluación. Aquí es donde ustedes ya van a aplicar esta información a través del análisis de un texto. Y entonces aquí dice, lee el siguiente texto. Es un texto de Edgar Allan Poe y lo van a encontrar por favor en este link. ¿Por qué les he puesto los links y no los textos? Porque quiero que vayan al link y miren que en este tipo de sitios web
hay muchísimos textos que ustedes pueden consultar y que pueden leer en este tiempo. Y también quisiera pues que fortalezcan esa habilidad, o sea, que estén leyendo mucho en este tiempo que están en casa. Y aquí van a encontrar el texto y a ese texto, por favor, van a analizar la macroestructura, la microestructura y la superestructura. La macroestructura, el tema. Van a construir el tema a través de una identificación de ideas principales e ideas secundarias. La microestructura, la forma del texto, o sea, si está bien escrito, si hay un uso adecuado de signos de puntuación, cómo están organizadas las ideas, si está escrito por párrafos. Y la superestructura, aquí me van a decir cómo es la estructura, el orden, cómo se presenta la información, en qué orden está, hay un inicio, luego un desarrollo, luego unas conclusiones, una introducción, un nudo y un desenlace, qué partes son las que están escritas en ese texto. Y finalmente viene la evaluación, y aquí en la evaluación van a tener que leer otro texto. Este texto lo van a encontrar aquí en este link, y es un artículo de la revista Semana. Lo van a leer, por favor, y luego de analizarlo, de leerlo, únicamente van a determinar la macroestructura, o sea, el tema de ese artículo. Y les recuerdo que no es el título, deben construirlo, pero van a tratar de hacerlo en pocas palabras. ¿Y por qué? Porque una vez tengan su macroestructura definida, van a entrar a este link. Miren, aquí hay un link. Y aquí en este link van a encontrar un mural. Entonces vamos a entrar. Miren, este es un mural. Hagamos de cuenta que es un mural. Y yo quiero que aquí, miren, ustedes entran, hacen doble clic y aquí pueden escribir. Entonces en este mural ustedes van a escribir la macroestructura que construyeron del artículo que leyeron en semana. ¿Listo? Y quiero que lo hagan en pocas palabras. Entonces aquí escriben la idea que construyeron. Tiene que ser una idea muy bien escrita porque las macroestructuras también dependen de la habilidad que usted tiene para sintetizar. Es muy importante desarrollar una habilidad de síntesis. O sea, no voy a decir el tema de un artículo en muchísimas palabras, en 2 o 3 párrafos, como si transcribiera el mismo texto, no. Voy a desarrollar una capacidad de síntesis y eso quiere decir que deben construir una macroestructura, una idea principal en pocas palabras. Pero recuerden que no es el título del texto, usted debe construirla. Y la va a escribir en este mural. Entonces escribe su macroestructura, la que construyó del artículo de la revista Semana, y va a escribir su nombre, obviamente, por favor, su nombre, y yo voy a ir viendo aquí en este mural todas las ideas que van a escribir, ¿de acuerdo? No olviden poner su nombre y su curso. Bueno, chicos, espero que les vaya muy bien en esta guía. Ya saben que cualquier duda o pregunta me pueden llamar o escribir. Y pues espero que revisen este material antes de nuestra clase virtual para poder responder a todas sus dudas y preguntas. Muchos éxitos, chicos, cuídense mucho. Gracias.